Pero también pudo haber dinero, por eso tienen que investigarlos a todos. Pero bueno, ya desde hace tiempo el complejo carcelario de Ezeiza es un desastre. Ortel, el jefe de penitenciarías, el director de penitenciaría, ya debería haber renunciado hace rato. Bueno, ahora presentó la renuncia indeclinable, un gesto que igual llamó la atención, no porque no corresponda, sino porque no es habitual. Viste que en la Argentina todos inician una profunda investigación, pero renuncian poco. En este caso, ¿cómo se juzga si los recapturan una fuga de este tipo? ¿Cómo impacta, doctor Soto, en una condena que ya, no sé, Pablo, tenían distintas condenas, muchos años? Sí, ¿Cómo impacta en los años que ahora van a tener que pasar a futuro si son recapturados? De dos maneras distintas. Primero, que es un delito, otro delito, porque fugarse saliendo caminando sin hacer violencia ni en las personas ni en las cosas se considera que no es delito por el instinto de libertad que tienen todas las personas. Pero cuando hay violencia como un robo, rompiendo cosas o violentando personas, amenazándolas o hiriéndolas, es delito. Entonces se los va a juzgar por la fuga, pero también esto va a impedir la libertad en el futuro, porque es una persona que no se adaptó al sistema carcelario y demostró una peligrosidad una peligrosidad extrema. Así que esto de por sí va a impactar como delito y en la libertad condicional, si es que le tocara, ¿no? Porque por lo que está contando acá hablan, parecería que no deberían darle la condicional. Sin embargo, vemos muchas veces que a delincuentes con condena que no tendrían que salir, le dan la libertad. No deberían dársela en este caso, a ninguno de ellos. Yo recuerdo, Cabla, vos te acordarás, otra fuga en Ezeiza, hará unos 10 años, no mucho tiempo después de que se inaugurara la cárcel de Ezeiza, que es una cárcel de máxima seguridad, una de las más seguras del país. Y sin embargo hubo una fuga... Pero cuando no funcionan los controles, no hay cárceles de máxima seguridad, es una cuestión de control. La cárcel es muy moderna, yo la conozco, tiene sectores muy modernos, tiene un sistema de seguridad muy avanzado, pero si los controles son un desastre, se escapan. Pero ¿qué pasó? Un pozo, el viejo... Nadie controló, ¿no? Salieron. Ese es el tema. Eso es la primera vez. Yo no hace mucho fui a ver un detenido y tienen un sector como en las películas que tienen arena para ver las huellas y había un matorral de esta altura. A mí me llamó mucho la atención porque debería haber arena para que se vean las pisadas, ¿no? de quien cruzase ahí. Claro. Y había yuyos muy altos, no era que habían crecido un poquito. Pero sí, estoy de acuerdo con Cablan, deberían darse muchas cosas a la vez muy mal para que esto sea así. Alguien que les haya aportado en principio los elementos para hacer semejante boquete. Paralelamente que nadie haya escuchado absolutamente nada, teniendo en cuenta que en el trayecto hoy hablábamos cerca de 30 metros hacia una reja, luego también romper y quebrar esa reja. Digo, nadie, absolutamente nadie, no necesariamente tuvo que haber habido algún tipo de complicidad. Víctor Ortel dijo que efectivamente habló de eso, de características cinematográficas en la conferencia. Él es director, digamos, del servicio penitenciario, que renunció a su cargo, detalló la fuga, dijo que hubo complicidad interna, habló de que esta fuga no se pudo llevar a cabo sin una logística, es decir, sin una organización, y complicidad externa e interna, porque de ahí también alguien los recogió, los llevó y demás. Habla de las dos cosas, ¿no? Y surge claramente una complicidad de personal penitenciario, esto lo dijo textualmente. El funcionario también aclaró que el boquete de 40 por 20 centímetros atravesó 20 centímetros de concreto. Eso lo tenés que romper con un martillo neumático. No lo haces con una cucharita, ¿eh? Digo, con algo realmente muy ruidoso. 20 centímetros de concreto es una cosa así. Pero el responsable de ese complejo carcelario es este señor Ortel, ya renunció, ¿no? Este funcionario que está más para el batallón militante, las murgas, pero la cuestión de seguridad de la cárcel de Ezeiza deja mucho que desear. Digo, cámaras de seguridad que tampoco registraron nada. El sector más peligroso, claro, que está en el medio y al fondo. El más seguro. ¿Vos te ubicás el lugar? Es donde están los más peligrosos. Se le fueron 15 por un hueco que tardaron 4 meses en hacer, cortaron 2 alambrados perimetrales, no había nadie. Acá falló todo. Y el
todo. Y el motín y este acuchillado que hay ahora, lo que acabamos de Yo lo que tengo entendido no es un motín, no hay motín. No hay motín. No, porque tengo entendido ahora, ¿es cierto que tiene que ver la renuncia de este hombre en el malestar que se... Porque es en el mismo lugar, aparentemente, donde se produjo la fuga, en Módulo el mismo 3. módulo. Hay sectores, cuando ocurre una fuga, empiezan las requisas son por lo general violentas, son riesgosas y bueno, en ese marco se produjo esta lesión al jefe de requisa, es el que fue apuñalado en la cintura, por lo que me dicen ahora estaría fuera de peligro, lo que es una muy buena noticia. Por suerte, por lo que tengo entendido, no hay rehenes, sí una situación muy violenta, hay un impedimento de movilidad en el lugar. Por ejemplo, los criminalistas, los psicólogos, los abogados inclusive, educadores que están en la zona no pueden entrar ni salir. ¿Sí? Pasó, ¿no? Por eso la situación tensa que se está viviendo en estos momentos en ese lugar, ¿no? Ahora bien, en relación a la fuga decían que habrían identificado que faltaban efectivamente estos 15 presos cuando realizaron un recuento. El doctor Soto nos decía que, bueno, va a haber a distintos presos allí en el penal. ¿Cómo es la operatoria? Porque el que está del otro lado también no entiende cómo es la mecánica en el día a día de un penal como el de Seiza, por ejemplo. ¿Se hace un recuento? Sí, se hace un recuento y requisas sorpresivas. La requisa es la revisación. Es verdad lo que dice Carlos, son muy violentas, es lo que genera más tensión entre la población carcelaria y los oficiales del servicio penitenciario, porque cuando son estrictas, siempre lo son, pero cuando son muy estrictas, empiezan a plantearse cosas en que hacen a la flexibilización, que se da siempre en una cárcel, de cosas que permiten tener y que no deberían tener, como viromes con punta para tatuajes, por ejemplo, que hacen como la vista gorda y empiezan a ser estrictos de sacárselo. Y ahí empiezan las reacciones. En este lugar es más o menos como en la villa de Devoto, ¿te acordás, Cabla? El sector más difícil. El sector más difícil. Del pabellón de Devoto le dicen los internos la villa, no es una villa, le dicen la villa como acá la de los cachivaches. Cachivaches son los tipos intratables para los presos. Entonces, cuando se hace la requisa, se hace toda una revisación, hay un control estricto, recuentos estrictos, en la requisa se revisan las rejas, se revisan el piso, las camas, los catres, los baños, la ropa, las pertenencias, absolutamente todo, de sorpresa. Y el recuento es permanente y constante. Y hay una revisación, es como una auditoría. También de la requisa se hace una requisa y se hace una revisación. Claro. Y de los perímetros constantemente, porque tienen que pasar varios perímetros. Es salir de una cárcel y salir a otra cárcel, porque este módulo es una cárcel de seguridad máxima puesta en una cárcel de máxima seguridad. En teoría es imposible salir. Yo no lo conozco, lo estamos conociendo ahora. Ustedes tienen más... Recién mostrábamos los módulos y demás, digo, pero finalmente hicieron un agujero y salieron, o sea... Sí, y en realidad, seguridad. Por una cuestión de seguridad, lo que me comentan, es que se hacen 2 recuentos diarios y una requisa cada 3 días. Se tuvieron 4 meses trabajando. Claro. Una requisa cada 3 días y 2 recuentos diarios. Es muy probable que hay recuentos que no se hicieron y requisas que hace tiempo que no se hacen. Y eso, si falla eso, vamos a suponer que no hay plata, vamos a suponer que no hubo plata, que no pagaron. Si no hacen las requisas, no hacen los controles diarios, los recuentos diarios, no hay cárcel segura. Es verdad. La seguridad no es la muralla. Claro. La seguridad, el control que tenga el lugar, generalmente son más seguras por el control. Esto falló todo el control. Yo no entiendo, si no es por plata, cómo 19 personas más el responsable renunció, Ortel, ¿por qué, digamos, dejarían durante meses fugarse a presos de máxima seguridad, en una cárcel de máxima seguridad? No entiendo, digamos, por qué pondrían en riesgo su propio trabajo 19 personas que viven de eso, ¿no? Trabajan para el servicio penitenciario. No necesariamente estaban las 19, ahí están los responsables. Yo pondría 20, incluiría a Ortel. Son todos los responsables. O está el responsable... A ver, la cárcel de Ezeiza tiene tantos problemas que hace 2 meses o 3 meses pasaron a disponibilidad al director de la cárcel, está en disponibilidad. No tiene director la cárcel, toda la cárcel. Y pusieron a un alcaide general, lo pusieron en forma interina. Y ese es el que está ahora y también lo relevaron ahora. O sea, no tiene director la cárcel, por problemas internos. Entonces, lo que falla es todo el sistema de la cárcel. Si no tiene ni director. Sí, hace unos días también sacaron un camión con comida en mal estado.
Un desastre. Un desastre, eso se paga con nuestros impuestos. Ese es el gran problema que tiene el complejo carcelario de Ezeiza, como otro. Ahora porque estamos viendo el complejo carcelario otro, claro, de Ezeiza. Pero ojo, es injusto para con los otros presos. Hay módulos en el complejo carcelario de Ezeiza que tienen un sistema casi de autogestión, porque tienen muy buen comportamiento los presos. Incluso trabajan, hay un módulo que tiene una sastrería, hay marcas conocidas de trajes que envían a confeccionar trajes como este, a esa cárcel, porque tiene una fábrica de cárcel, sí. Y esos presos cobran, trabajan confeccionando trajes, y esos trajes van a marcas conocidas, cobran un sueldo y ese sueldo se lo reparten y, por ejemplo, hay en ese módulo, creo que es el módulo 5, ¿sí? Si me equivoco le pido disculpas, pero bueno, estoy casi seguro que es el módulo 5. En ese módulo los presos no dependen de la comida que le da el servicio penitenciario, porque se compran su propia comida. Es más, y cuando hay familiares que van a visitarlos, no tienen que llevarle comida a los presos como pasa en otras cárceles, sino que los presos hacen compras y a los familiares que son ¿Los pobres... invitan a comer? No, se llevan la bolsa de alimento que los propios presos compran con su dinero y hacen compras generales, les permiten utilizar la computadora a uno de los presos, hacen un encargo. Yo estuve en ese módulo y me acuerdo que habían hecho una compra, voy a nombrar la casa, Coto, hicieron una compra en Coto, llega el camión, lo revisan, ingresan, bajan, clasifican la comida y dejan bolsas de comida para los familiares que no tienen recursos y se van incluso con alimentos o familiares que no tienen que llevar, sino que se van. Como que siguen sosteniendo parte de la familia algunos. Y eso es un muy buen tratamiento para detenidos. Eso funciona en Ezeiza. Eso funciona en Ezeiza. Lo que pasa es que todo el sistema es tan caótico que hay módulos como este que son un desastre. Mirá qué detalle ese de que algunos trabajan y cobran un sueldo ahí. Y cobran un sueldo. Y hay una fábrica de trajes. Discutíamos también la otra vez acerca de la reinserción, ¿no? De las personas que están presas durante varios años. Bueno, este es un pabellón o un módulo que parece de alguna manera mostrar a la sociedad que están en condiciones de el día de mañana, cuando salgan de allí, tener una vida normal y poder reinsertarse nuevamente en la sociedad. Tenemos las declaraciones de uno de los responsables, el primero en renunciar. Ortel decía lo siguiente en conferencia de prensa tratando de buscar una explicación a esta fuga cinematográfica.